No me puedo hacer para atrás porque si no. Como una chiquita, sí. Otro capítulo más de Dos Comandas, Cero Filtros. Hoy tenemos el placerzazo de estar con uno de los principales que nos tiró al agua en esto de la cocina. Y bueno, no, aquí estamos con el chef Rodrigo. Pura vida. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno. Ha sido como rico para nosotras. Contanos un poco de tu experiencia de formación. Estudiaste en el básquet, bueno, estuviste bastante en las cocinas afuera y ahora estás acá. Sí, bueno, yo no tengo la historia típica de la abuelita, ¿verdad? Que cocina y que tenía un restaurante. Me formé mucho porque vivía en Guapiles de pequeño y teníamos una dieta muy básica, ¿verdad? Y a mi papá le dieron la oportunidad de ir a España, a Madrid, a estudiar. Y cuando llegamos allá probamos muchísimas cosas. Yo tenía como 10 años, eso fue en el 98. Y aprendí que había más insumos y más comida. Entonces, desde pequeñito, como les digo, no tengo esa historia de abuelita, pero sí tuve como un impacto muy fuerte de tener la comida tica de siempre, ¿verdad? Arroz, frijoles y carne y bistec, a un mundo súper amplio. Y desde esa edad empecé como se me quedó lo que comí afuera. Y ya para mis 15, 18 años por ahí, ya dije, ok, entre mis 15 y 18 fue como un proceso de que empezó una moda en Food Network, de un programa que se llamaba Iron Chef America, y yo lo veía siempre con mi mamá. Entonces fue como ese proceso de 4 años, donde yo dije, mae, se ven chivísima, se ve rico, me gusta comer, y ya traía ese aprendizaje que desde pequeñito me quedó, desde los 10 años, de ese viaje, esa oportunidad que tuvo mi papá. Y dije, ok, ya, cuando me tocó decidirme qué quería hacer, me tocó pues, ya tenía súper claro, era como, voy a cocinar, es lo que me gusta y es lo que quiero seguir haciendo. Ya después, ya tengo 15 años en esto aproximadamente, he trabajado así en cocinas en Madrid, en Barcelona, en New York, acá en Costa Rica, he abierto hoteles, restaurantes, cafeterías, póngale nombre, todo lo que quieran. Sí. Y acá llevo 5 años dando clases, es algo que me gusta, es un momento de mi vida también que considero importante. Es una etapa que no la había quemado, como no había quemado ese puente, ¿verdad? Y creo que es como parte de la filosofía mía de ahora, del momento de mi vida, de estar, de transmitir todo lo que aprendí. Y obviamente aquí uno pues aprende muchas cosas también, aprende todos los días. Sí, de hecho esa era una de las preguntas de cómo ha sido tu proceso de educar, porque claramente si tuviste como ese cambio. Fuertísimo, sí, claro, súper fuerte. De hecho, bueno, ustedes me conocen. Ajá. Al principio era muy intenso, súper fuerte. Sí. Que tenemos una historia que vamos a contar. Pero es que es así. Afuera ustedes ya las dos han estado en lugares de alto nivel. Y es así, es muy militar a veces. Y a veces hay que, para tener ese tipo de resultados, tener una disciplina, ¿verdad? Que tal vez pues cuesta un poco transmitirla. Y más si uno es medio gruñón, costaba más. Ahora ya en estos 5 años, obviamente, pues la universidad me he aprendido, obviamente, a diferentes técnicas de docencia, porque claramente tampoco van a andar pegando gritos por la vida a todo el mundo. Y no todo el mundo aprende de esa forma, ¿verdad? Sí. Como que hay varias formas de aprender y pues hay que hacerlo, ¿verdad? Como para poder, de verdad, porque sí, como les dije antes, mi meta es poder transmitir lo que sé, pero si no lo estoy logrando transmitir, pues no estoy haciendo nada, ¿verdad? Entro en un bucle ahí. Sí. Sí, de hecho, en esa etapa, cuando estábamos contigo, en realidad estuvimos como en 2 cocinas, creo, contigo. En 2 cursos, Américas sí. Y molecular. Europea y molecular. Ah, sí, esa. Entonces, sí. Ok. Bueno, pero la historia es en molecular. Cuando estábamos en una clase y, bueno, nosotros teníamos como ese ejemplo de Rodri, el más... ¿no? Y entonces era como, no, o sea, que hay que estar en todas porque es con él y obviamente también como que te das la posición de respeto. Entonces, claramente uno te veía y era como el chef top de molecular y así. Y bueno, en una de las clases estaba, no sé si ya estábamos en cocina. Sí, estábamos ya cocinando, que estábamos terminando no sé, estábamos en proceso de emplatar o una cosa así. Hoy íbamos a hacer más procesos. ¿Lo contás vos? No, estoy nervioso. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Era la manzana? No, la del polvo. Era una, no sé si era Shantana o agar agar, algo. Y una compañera nuestra te contradijo algo. O sea, y te seguía contradiciendo y que no.
Y agarraste la bolsa y la tiraste a la jaula. Oh, sí, estuvo espectacular. Sí, pero la manzana fue parecido, pero sí, no fue una manzana. Y el polvito hizo puf, Sí, por toda la cierto, jaula. sí, cierto. Y tienen 5 minutos para recoger todo Ay, eso. sí, cierto, ya me acordé. Ocupaba limpieza la jaula también. Sí, Estaba muy eso sucio todo. era. Pero Bueno, era parte de también, exacto. Era parte como, y no sé, también venía como estaba empezando, también es que a ustedes les tocó mis primeros pasos, ¿verdad? Como profesor. Entonces, y no es que en las cocinas profesionales afuera, bueno, ustedes lo han visto, lo han vivido, es que pasan tirando cosas, pero pasa, pero a veces eso fue como más rabia por no saber controlar. Sí, fue el calor del momento. Ajá, y no fue tanto como saber controlar a alguien que es más joven y que tal vez tiene preguntas y tal vez yo lo sentí como que me estaba contradiciendo, pero en realidad tal vez quería aprender. Sí. Eso es toda esta dinámica. El Rodri de la hora. Sí, él quería aprender. Sí, tal vez quería aprender o era ahí, no sé, es que hay demasiadas personalidades. Sí, total. Entonces, pero de ahí parte la cocina del antes a la de ahora. De que antes se educaba y se formaba y las cocinas eran así. De ese explote de tirar los platos, de era totalmente brutal. Botarle la producción y todo. Sí, de hecho, mi profesor de europea se llamaba Butiga, no me el nombre, era un italiano, tenía un restaurante aquí en Costa Rica, hace 15 años, y ese tipo llegaba y lo botaba todo usted, porque ¿verdad? Toda esa parte clásica, y sí era muy estricto y todo, y uno aprendía, pero quién sabe si tal vez en ese momento me hubiese dicho mejor de una forma más amable, tal vez hubiera aprendido y no hubiese sufrido tanto, ¿verdad? Claro. Pero bueno, cosas que pasan en el camino. Sí, uno aprende. Sí, de final de cuentas. Y también uno también tiene que... Sí, y uno es cocinero, ¿verdad? No es docente. Exacto. Entonces, hace lo que se puede, pues, por dicha. ¿Y una de esas experiencias tuyas en cocina? Así fuertes. Hubo varias. Muchas. De hecho, yo tuve 3 burnouts en Barcelona, me dieron 3 veces. 2 veces en Barcelona y en New York, por exceso de trabajo. En Barcelona tenía un equipo muy chido, trabajaba en un hotel pequeñito de lujo. El chef venía de abrir un restaurante de Martín Berazategui en Barcelona y era muy joven. El maestro también era joven, tenía sus 32 años y quería como todo el rollo de las estrellas y los soles y todo eso, y nos exigía mucho. Era un equipo pequeño, éramos como 4 personas. Yo de práctica en ese momento, y me acuerdo de las más fuertes fue una vez que por no leer los memos de los eventos, yo ya siempre llegaba por sapo y preguntaba, chef, ¿cuánto? Primero le hablaba sin asco, era como sin el respeto de, ¿será que le puedo hablar al mae? O puedo entrar a la oficina. Si nada más entrar a la oficina, chef, ahí hay evento. Y entonces el mae se queda como, primero, ¿qué está haciendo aquí? Segundo, le da la tabla, ¿verdad? La pared. Y una de esas me dijo, vaya, haga bolas de helado, así como un evento de 500 personas. Y hice 500 bolas de helado y el hotel ni siquiera tiene para 500 personas. Entonces cuando salí, duré en el cuarto frío, en congelación horas, ahí como 3 horas. Y todo entumido. Y salí, chef, ya las hice. Y me llevó a la pared y no había ningún evento de 500 personas. Entonces tuve que volver a agarrar todas las bolas, congelándome, casi que salí hipotérmico de ahí. Hecho una desgracia. Y por huevón. Y no fue tanto grito, pero sí fue fue una elección en realidad, porque también no leí. Y, ¿qué más puedo? Un montón. Aquí en Costa Rica tenía un chef muy, muy bueno, en un restaurante muy bueno, que ahorita está en renovación, de hecho. Pero era un chef alemán y brutal, o sea, está en servicio y caía la grasa por todo lado, que no era culpa de nosotros porque nosotros limpiábamos, pero el maestro no quería como contratar un equipo de limpieza siempre, ¿verdad? Entonces nos ponía en pleno servicio a subirnos a la cocina con todos los sartenes ahí, la guarnición, era un desastre eso. Yo estaba estudiando, entonces tampoco, pues, no sé, yo seguía órdenes. Y nos ponía a limpiar la campana en pleno servicio y que entraba comandos y era un desastre, ¿verdad? Unos gritos brutales también en alemán, no entendíamos nada, por dicha. Por dicha. Pero sí, ambientes muy pesados, muy fuertes, y las horas y todo eso ya se acumula y usted ya termina sufriendo un poco, ¿verdad? Es una carrera complicada en esos momentos complicados. Sí. ¿Y has dudado alguna vez de haber estudiado gastro? O sea, como sí. estaba en eso. Sí, muchísimas veces, claro. Por lo menos, sí, en mis 15 años unas 8 veces, fácil, 8 o 10 veces. Más afuera, cuando estaba en Estados, también me pasó que eso no fue culpa de ningún restaurante ni nada de la carrera, pero calculé mal el Airbnb, porque me tenía que pasar el apartamento y me tocó dormir una noche en Central Park, así, hardcore. Y
Y claro, yo llegué despedazado al restaurante el día siguiente, mae, y yo decía, mae, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿para qué estoy yo sufriendo esto? También soy músico, me gusta la guitarra, entonces una época que también tocaba guitarra, y de hecho eso fue un punto de reflexión de los más fuertes que he tenido a tu pregunta, de que yo ahí, eso fue en el 2012, abrimos un restaurante en el Sheraton, aquí en Escazú, el que está en el casino, y en esa época yo estaba tocando fuertísimo con la banda y todo, estaba haciendo conciertos, y yo decía, aquí ya esto es, me gustaba cocinar, pero la música está más chida. Y me acuerdo que en ese restaurante han contratado a Andrew Graves, el que era su chef corporativo de Alinea y Next y The Avery, todo ese grupo. Y yo una vez tenía un concierto un viernes, obviamente pues cansadísimo el sábado, llegué y hice un pésimo trabajo el sábado, y él me dijo como, ok, aquí es donde tienes ¿qué vas a hacer, verdad? O vas a hacerte a la música o le vas a hacer a la cocina, porque las dos claramente no se puede, porque me pediste permiso un viernes, que es el día que más se mueve, para ir a tocar música, y el día siguiente vienes y estás explotado porque los conciertos terminan tarde, ¿verdad? Y eso fue un punto como de inflexión más fuerte que he tenido, así como de ponerme a pensar, ok, ¿qué tengo que hacer? Pero sí, muchas veces pasa y se aburre uno y se cansa uno por todo el tema, ¿verdad? A nivel físico, yo ahorita, como les decía al principio, que estoy en esta etapa de tratar de enseñar, y la parte académica, la parte de docencia está muy bonita y todo, y en parte también es porque el cuerpo ya uno lo resiente, claro, sí. Los pulmones, el músculo, la espalda, los pies, empieza como a doler mucho, ¿verdad? Entonces ahí se van a dar cuenta. Todavía. No, pero que sí, ya pasa. No, pues como pasa, tiene como 20, 21. Eso dice mi papá. Mi papá, no, hombre, yo a toda edad venía y corría y todo. O sea, está pero es que ahí es normal. Como loco corriendo por todo. Lo que pasa es que uno al día siguiente, o sea, uno se mata un día y al día siguiente amanece bien en todas. Sí, nosotros esa es la diferencia. Sí, claro, es melatonina a tope todavía. Sí. Nosotros no, ya uno tiene que comprar gomitas de melatonina para eso. No, sí, es duro, pero sí, se duda mucho. Yo creo que no solo pasa en nuestra carrera, pasa en todas, en realidad. Claro, sí. Pasa, yo creo que como seres humanos siempre vamos a dudar en algún momento de la vida. Punto de seguir y de verdad estar enamorado de eso, ¿verdad? Sí. Sí, porque muchas veces se habla de eso, de que la cocina es pasión o no está haciendo nada. Uh-huh. Sí, es que ahí es donde está a veces uno dice, ok, es pasión, o es amor, o es cariño, o es, no sé, es lo que me libera, pero hay que ver qué tipo de pasión, porque hay pasiones muy, no sé, a nivel, vamos uno más burdo de todos, a nivel de pareja, que puede ser una pasión muy intensa, pero o una pasión como de amor, de cariño y ya, chao, y en la cocina puede ser igual, o en una profesión puede ser muy apasionado a la cocina, pero tal vez no tengo la disciplina ni la constancia para poder desarrollarla, ¿verdad? Sí. Entonces, puedo ser súper apasionado de eso y no, te ocupamos como complementos, y más en cocina, ¿verdad? Por el tema de los horarios y a veces un poco el abuso que conlleva algo así, ¿verdad? Como pasar horas de pie, 16, 20 horas de pie a veces. Y en la parte esta de complementos, ¿vos qué pensás en, digamos, las personas que no han tenido una formación académica completa? Si sería buena opción como másters, técnicos y demás, porque a veces yo siento que es un balance, ¿no? O sea, entre una persona estudiada y también tiene que llevar la experiencia de estar en la cocina y demás, así como una persona que no ha tenido la formación puede ser demasiado buena en la cocina. Sí, de hecho, es que yo creo que sí, en realidad sí, y volvemos a lo mismo, pasa en todas las carreras, ¿verdad? La nuestra, como es muy operativa, pero también hoy en día, también hemos tenido ese shift, ¿verdad? Ya antes era, ok, voy a ser cocinero y me voy a quedar ahí atrás en la cocina, en los fogones, hasta que ya me despidan o me vaya o me canse, pero ahora hemos tenido un rol diferente, ¿verdad? Entonces, nos involucran más en varios temas, entonces es vital, obviamente, estudiar, creo que le da uno bases, o herramientas, bases y herramientas para después, en el camino, cuando ya tal vez uno dice, ok, ya tengo 15, 20 años en esto, pero puedo intentar, no sé, buscarme una maestría dentro del área A y B o el mundo de la hospitalidad, pero buscar otro camino que tal vez no sea estar de pie 15 horas, 18 horas y sufriendo ahí un poco, pero es importante. Y la gente, bueno, hay gente que sí es empírica, como decís vos, que son buenísimos y han desarrollado, pero al final de cuentas, si vos ves ese tipo de casos, han logrado muchas cosas, pero un esfuerzo demasiado grande. Siento yo que prepararse y no tiene que ser en la universidad. Ahora hay demasiada herramienta a la mano que usted, aunque tal vez no tenga la oportunidad de ir a una universidad o estudiar en un centro de estudios,
usted puede tratar de aprender. Y eso ya va a ser, creo que es como el complemento ideal a la pasión para cualquier carrera y más para la nuestra, que es tener esa constancia de disciplina y esas ganas de aprender, ¿verdad? Y de descubrir y tratar de ser mejor por tus propios medios, porque tal vez no tener la oportunidad de estudiar, pero sí, obviamente, la gente que estudia, no es que tengan una ventaja, pero sí salen con una buena base y una buena herramienta. Cada quien ya, pues, hay gente que ha estudiado y sí, pues no, ¿verdad? O sea, por eso digo, ajá, como entonces, ese balance. Es importante, yo creo que sí es vital, importantísimo. Yo me acuerdo de la clase también en molecular que algo que me quedó aquí súper impregnado fue que nos hacías investigar así intensamente. Todas las semanas teníamos algún restaurante, algún chef. Y me acuerdo que cuando sacaste el celular y nos decías, en Instagram, ¿qué tienen, por ejemplo? Consuman cocina. Creo que también es parte de lo que le falta todavía un poquito a la gente, de no terminar la U y ahí queda, sino seguir investigando. Sí, eso es vital, porque, vamos a ver, y ese mismo ejemplo que yo creo que tal vez se lo voy a decir y después van a acordar. Si usted quiere ser futbolista, te tiene que saber quién es Pelé, Messi, Maradona. O sea, vos no puedes querer ser el mejor del mundo jugando fútbol y no tenés no sabes quién es el mejor o los mejores, ¿verdad? Igual en cocina, o igual en medicina, o cualquier profesión. Al final, bueno, de hecho esos trabajos les funcionó a ustedes para ir a hacer sus prácticas y conocer, inspirarse y alcanzar sus metas, sus sueños, sus proyectos, ¿verdad? Y es que sí, es vital. O sea, no puedes ser cocinero, ya hablando 100% de la carrera, si no conoces quiénes son los mejores, o cuáles son las tendencias, cuáles son los congresos donde hay que ir. Si llegas y querés estudiar y no sabes quién es Ferran Adrià o quién es Alain Ducasse, se te complica un poco, ¿verdad? O sea, tenés que, porque al final de cuentas, todos los gremios, todos los de los diferentes gremios nos reunimos todos y hablamos, en mi caso, de cocina. Sí. Cocina, hospitalidad, y ya viste qué restaurante, viste lo que está haciendo tal mae, o qué chido ir a apoyar a tal evento, y siempre se va a quedar en eso. Entonces, si vos no sabes, te vas a quedar callado y pues el tren se va, la gente se va, y ellos van a seguir haciendo sus cosas, sus sueños, sus metas, y vos te vas a estancar, ¿verdad? Entonces, complicado. Sí. ¿Y vos cómo vas viendo la gastronomía de Costa Rica? Comparación como estaba antes. Ha mejorado claramente, muchísimo. Siento que, por lo mismo, porque hay mucha gente en el sector que a pesar de que tal vez no han tenido la oportunidad de estudiar o entrar a una universidad, han tenido la visión de prepararse con los medios que tienen, ¿verdad? Entonces ya eso de esperar que llegara un extranjero, y no tengo nada contra los chefs extranjeros, son súper buenos, pero antes había como ese patrón de que venía un italiano, venía un francés y te enseñaba, y yo tico ahí, pasaba 25 años a la sombra del francés y ahí ya se salía. Ahora ya no, ahora hay como tanta información, hay gente que se prepara, que tiene buenos puestos en buenos lugares y empieza como a absorber todas estas tendencias ahorita que está todo lo que es ¿cómo se llama? El movimiento regenerativo y ser más sostenible y todo eso, y eso está muy al alcance de gente que tal vez no ha tenido la oportunidad, y eso ha ayudado mucho a crear como esa conciencia, ¿verdad? En algunos casos. Costa Rica tiene muchísimas cosas, yo siempre se los he dicho, de alimentos, de insumos, de cosas que hay que explotar, ¿verdad? Sí. Y que poco a poco lo han ido los chiquillos o los colegas también explorándolo desde su trinchera, ¿verdad? Sí, entonces, eso nos ha ayudado mucho a que gastronómicamente Costa Rica pues avance. Yo creo que a mí un día en el hotel donde estaba haciendo las prácticas me marcó muchísimo que algo que para mí es súper normal, para ellos no lo era. Llegó una persona y dijo que era alérgica a los frutos exóticos. Y entonces había un español, un argentino y estaba yo. Y dijimos, suave, ¿exóticos a qué se refieren? Porque para lo que ustedes es exótico, para mí es algo que yo veo a diario, temporadas, una manzana de agua, una guava, no sé, o sea, para mí son cosas con las que yo crecí y eso es normal. Pero para ellos era súper exótico, digamos. Y tal vez uno por crecer con eso y ya verlo tan normal no le da como el énfasis en aprovecharlo al máximo. O buscar como nuevas formas, digamos. El otro día yo le decía a mi abuela, ¿qué más puedo hacer con una manzana de agua? Porque siento que nada más la comen y ya. O sea, no se le ha dado como una explotación más. Sí, de ahí, pucha, es que eso es difícil porque
vamos a ver, bueno, eso está rarísimo. Bueno, sí, es que es No, súper no sé. abierto porque como, mae, Sí, soy exacto, alérgica a las frutas exóticas, pues ya cuál, ¿verdad? Porque para nosotros exótico pues es la frambuesa. Es que Que exacto, en Costa así le Rica decía no yo, crece, y ¿verdad? allá, y ellos O- me decían, no, es que para nosotros una frambuesa no es exótica. Sí, Y yo, pero el mango y la piña para sí, usted, súper diferente, exacto. sí. Pero bueno, son cosas que también, ahí es donde también hay que tener como esa, más saber que hay demasiados gustos y eso es lo chido de la gastronomía, que hay tanta gente que tiene preferencias tan diferentes y condiciones tan diferentes que es donde uno como que agarra el reto a veces. De tratar de aprender y ver qué puedo hacer con los diferentes insumos por si acaso pasa algo así. Y el tema de manipular ingredientes, ahora digamos, ahorita en Costa Rica pasa que he estado viendo que hay mucha gente que abre food labs o está metiendo la palabra lab o investigación muy a la ligera, ¿verdad? Y eso hay que tener un poco de cuidado porque, ok, sí, la manzana de agua la puedo comer, la puedo hacer un helado, la puedo hacer un fresco, pero ya después, no solo porque decir, ok, voy a hacer no sé, la voy a hacer en gomita, entonces ya pongo la pectina, hago el jugo de manzana de agua, eso no o sea, no es una investigación, es como una especie de desarrollo. Ya investigar es, ok, voy a agarrar la taxonomía del árbol, de la manzana del agua, voy a hacer todo un mapa de sabores, de aromas, de texturas, empezar a desarrollar, ok, pucha, a nivel químico tiene este tipo de componentes, esta fruta, que pueden ir pairing con este tipo de especies o estos aromas, ¿verdad? Ahí es algo más profundo, incluso ya pues, a nivel universitario, está de los famosos papers, ¿verdad? Que van indexados, que tienen como un valor investigativo muy fuerte, ¿verdad? Donde hay citas y hay gente, ¿verdad? Detrás. Entonces, esa parte es chiva, esto, Anis, y tiene que pasar, pero sí hay que tratar de hacerlo de la forma correcta, ¿verdad? Porque, como te digo, hacer una gomita de manzana de agua no es ningún desarrollo, sí, un desarrollo, pero no es una investigación, ¿verdad? Porque vos le llegas y le preguntas, y también, volviendo a la pregunta de lo de la gastronomía costarricense, está chivísima que hayan chefs y restaurantes haciendo o tratando de rescatar nuestro producto, el kilómetro cero, y poner un poquito en nuestros platos, darles ahí una vuelta, pero también, y no es crítica, creo que es vital hacerlo todo eso, pero con investigación real, o sea, documentos, escribir lo que haces, porque digamos, me puedes decir, ok, es que descubrí, no sé, estoy haciendo un ceviche de cambute, que ojo, el cambute no es prohibido, pero es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque quiso innovar y encontró el cambute, digamos que el cambute es legal consumirlo, y se hizo un cevichazo y buenísimo, pero no lo documentó, no sabemos qué tiene ese ceviche a nivel nutricional, de dónde sale la inspiración, si usó la concha de plato, por qué lo usó, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que documentar con respaldo, si no, pues puedes hacer muchas cosas, pues a quedar en hablada, ¿verdad? Que al final de cuentas generas contenido, costos, material, pero no tener respaldo y se pierde todo. Sí, seguimos en lo mismo, van a pasar unos 50 años y... De hecho, vos mira, no sé, ¿han visto la serie del Bully? Ahora que están tirando recetas, o sea, es impresionante, todo lo tienen documentado, la gente de Mugaritz, vos entras al website de Mugaritz y, mae, es una biblioteca, ¿verdad? Y eso sí, ahí sí, esos maes sí pueden decir, mae, ok, desarrollo el producto y estoy innovando y estoy investigando, porque ahí están los documentos. Sí, total. ¿Verdad? Entonces, sí, por ese lado, súper chido. Les doy una pregunta para ustedes. ¿Se puede? Sí. ¿Qué fue lo más intenso o sea, porque me preguntaron a mí, ¿cuál fue la experiencia más fuerte que tuvieron ustedes allá? ¿Allá? En tu restaurante. Vos en Casa Marcial y vos en Aquelarre. Siento que más allá de la cocina, porque yo siento que en la cocina me acoplé rápido, me fue bien, la gente, todo bien, pero la parte emocional de estar lejos de la familia. Y siento que pasa mucho porque uno en cocina quiere irse afuera, y más si es como apegado a la familia, eso puede jugar en contra. Y claramente va ahí en rollo del cansancio de las horas, o sea, las horas en cocina, y no sé, se va sumando que si algo mínimo hiciste mal y te regañaron, va sumándole, entonces llegas al punto donde ya literalmente mentalmente estás... Sí, se hace como un trigger, cualquier cosita pequeña se hace grande, sí. Yo... ¿Cuál estabas, tío? No, o sea, a ver, que lloré el primer día llegando nomás. O sea, pero eso fue por ahí, por limpiar una cortafiambres.
por no haberla desmontado del todo, o no sé qué. Y le llovieron. Y yo decía, no puedo llorar, es que si aquí lloro es el primer día. Y bueno, ya después, y todo bien. Un enfrentamiento igual con uno de los chefs, pero eso sí no fue mi culpa, o sea, porque yo todos los días iba por nitrógeno líquido a los 2 servicios. Y cuando llegaba alguien siempre les decía, la manguera arriba del tanque, por favor, la manguera arriba del tanque. Y dejaron la manguera abajo del tanque. Y como yo era la única en teoría que iba, entonces me llegaron a regañar por eso. Pero ahí obviamente dije, no, o sea, con todo el respeto, no fui yo. Pero con todo el respeto. Bueno, pero tenía la responsabilidad. Claro. Entonces, técnicamente tenías que ver. Es que eso es difícil porque a veces uno asigna responsabilidades y tal vez, como en este caso, no es culpa tuya, no fue culpa tuya 100%, pero sí fue porque vos estabas encargada de eso, o sea, tu trabajo era que la manguera siempre estuviera ahí, ¿verdad? Es como, a uno ese tipo de gente no lo regaña a uno por gusto, en realidad. No. Sí. Uno aprende. Bueno, a veces sí. A veces sí. Porque tiene que poner 4 gritos a alguien. Sí, no, que ahorita estoy recordando esto de las horas que trabajé allá y cuando estuve en temporada alta, que literalmente fueron 3 meses con un día libre de 8 o 9 a 1 de la mañana. Siempre el mismo equipo. Entonces, claramente ahí vas pensando y reprochando, ¿será que sí tengo que estar en cocina toda mi vida por esto? Y entra en juego la parte mental, que también lo hablamos ahora temprano, de que en cocina ahora como que uno tiene que estar muy fuerte mentalmente para poder llevarlo. O no sé si antes lo veían así. Es que yo creo que ha cambiado el patrón, ¿verdad? Antes yo me crié, tampoco soy tan viejo, pero me crié con los patrones incluso de la casa, de que el hombre no llora y todas esas cosas. Entonces, en mi caso, yo cuando me regañaban o se me venían encima, lo absorbía, ¿verdad? En mi cabeza, digamos, yo llegaba y decía, ir a recursos humanos a pedir ayuda no era como una opción, ¿verdad? De hecho, volviendo a la primera pregunta de si me ha pasado cosas fuertes, en Barcelona me pasó, yo me gané para ir a hacer me aceptaron en el Basque Culinary y yo terminaba un 8 de febrero, nunca lo voy a olvidar porque es el día que cumplió mi papá. Empezaba el curso el 8 de febrero y terminaba la práctica el 12 de febrero. Y el chef de Barcelona, el cabrón, me dijo, ok, trabajé todo enero sin parar, sin librar. No tuve ni un solo día libre. Y yo de prácticas, porque el pastelero, que chuzo, el cabrón, si hizo una buena nota, si algún día ve esto, se va a acordar porque gracias a mí se fue de vacaciones ese mes. Y me tocó todo el mes y eran 4 días, o sea, que nada más 4 días que yo tenía que salir antes de la práctica sí, no era, o sea, tampoco era tanto y no paré en todo enero, me acuerdo, enero del 2015 y llegué 3 días antes, el 6, 2 días antes, el 6 y le dije, chef, vea, ¿qué me va a poder dejar ir? Y hace, no. Y yo, bro, yo un mes y una semana sin parar. Y fue, que no podía irme, entonces ya había pagado todo lo del básquet y todo. Entonces fue esa parte, y yo ahí dije, ok, por el patrón que yo ya traía, ¿verdad? Pues mis papás son de los 60, 70, 80, y yo qué hice, me absorbí la bronca, ¿verdad? Tal vez ustedes ahora que son más jóvenes y tienen como más herramientas para lidiar con ese tipo de cosas, que en esa parte yo sí he aprendido mucho estos 5 años, que tienen esa madurez, ¿verdad? Que tal vez uno dice, que la generación de cristal, pero en realidad ustedes tienen como más herramientas para ese tipo de cosas. Si yo he tenido las herramientas de ustedes ahora, tal vez hubiese ido a recursos humanos, cuento el caso, y no es ir a llorar, ¿verdad? Sino es simplemente exponer su derecho. Como el derecho fundamental de maestra, no importa, le traje todo el mes y todo, pero entonces sí, en mi caso siempre fue como muy absorber las cosas y traerme las cosas, que parte de los burnouts fueron eso, ¿verdad? Sí. Que no decía las cosas y hacía cosas que no... sí, literal, todo se iba guardando. Claro, sí, y te vas hundiendo, o sea, sí. Llegas a un punto en donde ya llegan temas ahí de depresión fuertes o incluso ya pensar en cosas más y es difícil, ¿verdad? Porque no tener las herramientas para. Entonces, creo que también eso, el consejo de como armarse en esa parte también es bueno. Yo creo que es bastante útil
y si esto lo van a ver chiquillos o estudiantes, ¿verdad? Creo que es un buen consejo de ir armándose, ¿verdad? Y la gente en general también, sí, ¿verdad? Esa era parte de lo que decíamos Moni y yo, que cuando nosotros entramos no había como ninguna fuente de podcast o algo así como para conocer un poco más la realidad detrás de la cocina, porque uno viene con esta expectativa y luego ya empieza a estudiar y empieza a hacer las prácticas y empieza a trabajar y ya es como, bueno, sí, es un poco diferente a lo que uno... Es un contraste súper grande. Y también eso que decías ahora, de explorar esas diferentes áreas, porque también uno es de gastronomía y está como ese tabú de cocina, nada más. Así es. Y hay 1,000,000 de ramas en las que uno se puede especializar. Sí, más ahora, ¿verdad? Y bueno, universidades como Gasma, Bas Culinari, la Lenotre en Francia, que tiene un programa de pastelería brutal, de todo tipo, pastelería, todo lo que es el mundo dulce. Entonces, hay como muchos caminos también. Y es donde volvemos a la parte de que si se puede y se tiene la oportunidad, y aunque no se tenga, se puede intentar hacer el esfuerzo de educarse en una universidad que te va a dar un bachillerato, porque después puedes sacar una maestría en ventas o terminar. Yo tengo una colega que estuvo casi 8 o 9 años en el mundo de la gastronomía, cocinando, sarteneando, sacó una maestría en mercadeo y ahora está en una empresa muy grande de food and beverage, apoyando en la parte de cómo venderle a un chef, porque y es otra cosa que los food service han ido como cambiando en eso, ¿verdad? Porque antes vendían y te llegaban a uno como chef y era, vea, tengo leche condensada, y era un tarrito así, y tal vez vos estás de chef de un hotel de 600 personas, ¿verdad? O sea, ¿qué haces con una latita así? Entonces, porque eran vendedores que, pues no, entonces, o te vendían, la publicidad era muy diferente. Entonces, digamos, ella se enfoca mucho en ese tipo de mercadeo para venderle o hacerle entender a los chefs de hoteles, restaurantes o operaciones. Entonces, hay muchos caminos, muchísimos. Entonces, está en cada quien como explorarlos. Sí recomiendo y sí siento que todos sí tienen que por lo menos comer unos añitos, 5 o 6 años en una buena cocina antes de tratar de explorar otros caminos, porque también no puedes, o sea, vamos a ver, tenés el título, tenés un año en experiencia en cocina empírica, como sea, y sacas una maestría o sacas algo, pero no tenés como el feedback de la experiencia, ¿verdad? Ocupas como comer calle un poco para después ir a tratar de como expandir caminos, ¿verdad? Sí. Bueno, y siguiendo en este tema que estábamos ahorita de los consejos a los estudiantes, ¿cómo les dirías la realidad en que se van a encontrar cuando salen de estudiar? O sea, el primer choque con la cocina. Yo creo que podrían parar, ok, difícil, como les digo, hay tantas personales, pero podrían ampararlo en empezar a desarrollar habilidades blandas desde ya, que empiecen a conocer el entorno, el medio, la gente que son, y que definitivamente va a ser un pequeño shock o muy grande, y si muy grande tratar de minimizarlo con las habilidades blandas que tienen 3 años para desarrollarse en la universidad o en el instituto, donde sea que estén, pero que sí sepan que hay que ser muy resiliente, ¿verdad? Al final de cuentas, así la vida, tampoco, no solo la carrera, ¿verdad? Sí, a veces uno en la vida, en nuestras cosas, nos pasan cosas, ¿verdad? Y no por eso nos vamos a rendir. Entonces yo creo que el mejor consejo es ese, tratar de desarrollar esas pequeñas habilidades que tal vez decimos, ¿para qué voy a...? Y voy a decirlo abiertamente, ir a un psicólogo no está mal, ¿verdad? Antes se satanizaba mucho. Y desarrollar eso, ir a ese tipo de ayudas para desarrollar esas habilidades creo que bastante provechoso. Yo creo que les va a ser el camino más fácil, ¿verdad? Y no tiene nada que ver porque es que tengo 20 años y ya necesito... No, o sea, creo que es un buen consejo que eventualmente les puede servir, porque sí va a ser un shock. O sea, no es lo mismo la clase en la U o en el instituto o en un curso libre que ya entrar a un restaurante, y más si van a un restaurante afuera de alto perfil, donde la exigencia es que es otra cosa, ¿verdad? O sea, ahí ellos están jugando en el mundo, ¿verdad? No en Costa Rica, ellos se codean con lo mejor de lo mejor. Sí. Entonces sí, tener como esa... No tener miedo a tener esas herramientas, ¿verdad? Y esa apertura, porque sí. Sí, yo allá estando ya un par de veces tuve que hacer videollamada con mi psicólogo. Sí, no, y pero por eso mismo, porque uno llega a un punto donde dice, o sea, yo ya no puedo más. Y ahí uno va como, no, o sea, sí puedo, pero necesito una herramienta para poder. Claro. Y más allá vital de la cocina, saber cocinar y todo eso. Es vital, y es vital, la verdad que sí. Yo iba a decir, uno de los choques que yo tuve más así fue el horario quebrado.
O sea, porque siento que venía mentalizada que... La jornada continua, La jornada continua. A las 4 de la tarde, chao, ya. No, o entraba tarde y salía de noche y ya. Y no. Sí, o no, sea, el horario quebrado, yo creo que... Es brutal, sí, claro, es terrible. Y ahí no es como... Yo aquí tenía pues, 1000 veces horario quebrado, pero entraba usted como a las 9 y a las 3 salía. Y después volvía a las 6 y a las 10. Ahí no, es que es como desde las 6 de la mañana, porque hay que llegar a todo el prep. A las 5 empezar. Y, ajá, sí, como 5, 6, y eso es como el... Y ya. Y eso es por amor, ¿verdad? De las 5 de la mañana, porque el horario dice que usted entra a las 9, y ya después viene toda la jornada y usted sigue, es bastante fuerte, sí, eso sí. Bueno, a mí me pasó que me cambiaron de partida, ya después y estaba en cuarto frío, y teníamos 6 diferentes brotes. Y entonces, en teoría, uno entraba a las 10. En teoría. Y Dariana entró, empezó a entrar a las 9 y tenía 1 hora para hacer todos los brotes. Y no me daba. Entonces, entraba a las 8:30. Y hasta que me diera, el chef me dijo, bueno, ya. O sea, si te da el tiempo y te vas haciendo más rápida y todo, ya vas a entrar más tarde, pero eso dependemos. Sí, pero igual, uno, porque después lo pasan a otra sección y ya hay que volver al reproceso de, Sí. tengo que volver a perfeccionarlo, que eso es bonito también, es chido, pero sí, es algo que usted no está preparado porque usted, y hay que dejarse, hablemos claro, nosotros en Costa Rica somos muy dados a que ya cumplí las 8 horas, me voy, Ya, o es que hice 12 horas y ¿qué? Las 2 horas que me las va a pagar, Sí. y verdad, entonces tenemos como esa... No sé si es como una idiosincrasia de trabajo o de mentalidad de trabajo que sí está bien, los derechos que usted tiene, pero también hay entornos o profesiones que sí, pues, Que no es la realidad. que no es la realidad, ¿verdad? Vos no puedes decirle a un restaurante, al cliente, no, es que estamos cansados, ya, chao. Sí, Su no. reserva, en el caso de ustedes que están en restaurantes así, que le llega gente de todo el mundo, imagínate, hay un cliente De Francia. o de Tokio, de Japón. Y Sí. es como, no, estamos cansados, chao, Sí. perdiste el viaje, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas uno como que entra en ese bucle y se acostumbra también, pero sí, bueno. Sí. Bueno, y eso está Se cambiando va volviendo mucho, ¿verdad? rutinario. También. No crean, eso ahora en los países nórdicos, los restaurantes nórdicos están cambiando, están intentando cambiar las horas. Sí, lo he ese tema, escuchado. ¿verdad? Pero ya vamos a ver si le funciona, ¿verdad? Sí. No nos Es que queda cuesta nada. mucho por ese tema que tú dices, o sea, ya a las 9 y vas a cerrar y te entró una mesa 8:50, no te vas a ir a las 9. Ujú. O sea, ya te tocó, te quedaste. Sí, no queda otra, es lo que hay. Sí. Pero bueno, vamos a ver, ellos al final de cuentas, esta gente, Alchemist y todos ellos son los que están llevando esa punta lanza. Pasarán unos años hasta que podamos ver como, Sí. funcionó el Funcionó, experimento, ¿no? se puede hacer, no se puede hacer. Las empresas también como el sector van a apoyar a los restauranteros también, porque para que eso funcione tiene que haber alguien detrás, porque un restaurante gastronómico no es tan rentable, ¿verdad? Porque insumo caro, las cavas que tienen este tipo de restaurantes son multimillonarias, ¿verdad? Sí. Entonces mantener todo eso es un proceso, ¿verdad? Sí. Pero sí me gustaría como motivar a la gente que, en especial no tanto la gente el tico en general, que tiene que entender que a veces nosotros aquí en Costa Rica producir es muy caro, ¿verdad? Y a mí me da un poco y quiero como decírselo a la gente porque me parece que a veces dices que está muy caro tal lado y uno conoce al dueño o sabe que ese chef ha estado ahí y que el mae hace maromas y malabares, hace lo salga lo imposible mejor, para que sí. sacar lo mejor posible a un precio accesible, ¿verdad? Entonces, incluso ver que a veces la gente pone en los comentarios cuando sale a un hotel, pero me voy a Miami, pero se les olvida lo caro que es producir, todas las cargas sociales, toda la luz, Sí. el agua, los servicios, que hacen que un negocio se encarezca o un proceso productivo se encarezca. Y a veces a mí me duele mucho porque tengo compañeros y colegas que se esfuerzan muchísimo y es un estrés para ellos estar, más Rigo, y le mandan un mensaje o lo llaman o cuando uno habla, es más Rigo, esta semana porque tuve X cantidad de reviews y que es muy caro, que es muy rico pero muy caro, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que a la gente o que la población en general, el tico entienda que los lugares que son buenos, porque también hay lugares que son, ¿verdad? Muy de masa y no les importa mucho la calidad, pero yo creo que es muy fácil distinguir entre un lugar que le gusta la calidad y que no le gusta la calidad, Sí. pero a los que les gusta la calidad sepan que hay mucho trabajo, Esfuerzo ¿verdad? Hay y mucho todo. esfuerzo y que no están cobrando esos precios por gusto, ¿verdad? Es porque simplemente están tratando de hacerlo mejor, ¿verdad? Y que también parte de eso sería, o recomiendo que
y cuando vean algo que es caro, hablar con el chef, hablar con el dueño y pedir una explicación, ¿verdad? Y tal vez esa persona tiene la oportunidad de explicarle a usted de por qué sale ese precio, ¿verdad? Es que tengo que traer tal cosa, porque para tener esta carne tengo que, ¿verdad? Entonces sería chido que la gente entendiera eso, ¿verdad? Y no solo sentar detrás de un teclado y critique los lugares, porque ya es demasiado de eso, ¿verdad? Porque para criticar, cualquiera. Sí. O sea, yo puedo decir aquí, el restaurante Patito es malísimo. Sí. ¿Verdad? Y pues es muy fácil, estoy sentado aquí y no estoy dando ningún argumento, ¿verdad? Entonces, sí siento que eso es como lo que me gustaría como dejar, aparte de todo lo que hemos hablado, de que la gente que nos vea o que vea este episodio se lleve eso, ¿verdad? Que sean muy críticos a la hora de escoger los lugares donde van. Obviamente no van a hacer ir ahí a reclamarle a McDonald's o a cualquier otra marca, porque ya tienen un proceso, ¿verdad? Pero sí que sean muy honestos cuando dan un lugar de un emprendedor o un producto de un emprendedor y a la gente, como ustedes jóvenes también, importante, y especialmente a los chiquillos que estudian gastronomía, y bueno, no sé, yo creo que ustedes no fue tanto, pero que le dicen a uno, es que yo no como eso, es que no me gusta probar, prueben las cosas, al final de cuentas, si no prueban, no van a saber a qué saben las cosas, y también, esa es la parte como más banal, está la parte como más, después está la otra parte que es el respeto a que, voy a poner un ejemplo, no me gusta la fresa, ok, pero pruébala porque detrás de esa fresa hay mucho trabajo, hay un agricultor, hay alguien, un transportista, que, ¿verdad? O sea, no porque vos no te guste algo, lo vas a descartar, ¿verdad? Tenés que como respetar todo, y más nosotros, que estamos en este gremio. Nosotros, por huevos, por usar un término, tenemos que probar y aventurarnos a probar porque es respetar a la gente que está detrás de todo eso. Las cosas no se hacen solas, ¿verdad? La gente no te llegan los insumos a un restaurante por llegar. Entonces, tener ese respeto por la gente y algún estudiante que me pase de los que vengan, que vean esto, prueben las cosas. O sea, tienen que probar las cosas y aprender y respetar a la gente que está detrás. Yo en realidad cambié mucho estudiando gastro porque yo antes no comía nada, o sea, no comía aguacate y eso, brócoli y esas cosas, y ahora yo cualquier cosa, por más raro que se vea, yo lo mastico ahí un par de veces, sabe raro, me lo tragué ya. Es que sí, es importante. Pero sí, hay que probar todo. Y si lo enfocas desde esa parte de que hay mucha gente detrás, tal vez ya no vas a tener que nada más como, tal vez no me gusta y me lo trago. No, voy a tratar de verdad más hacerle el crunch a esto o sentir esa textura porque más hubo mucha gente detrás. Ya después uno ahí, no sé. Sí. Pero sí, es como interesante esa parte. Y no, yo lo que iba a decir es también uno aprovechar y también empezar como a educar a la familia de uno también. Y también a partir de ahí. Porque, bueno, yo fui con mi hermana al restaurante de Antonio en Miami y me pregunta, ¿qué es mascarpone? Y yo, es como un tipo de queso más cremoso, tal, ¿verdad? Y llega el mesero y le dice, ¿qué es mascarpone? Y tú, no te estoy diciendo. Yo quería verla y darle un cosco y yo, Dayana, pero te lo acabo de decir. Y así me ha costado muchísimo porque ella ve algo y no me gusta. Pero ya lo probó. No, es que no me gusta. Y yo, es que tenés que probarlo y ya después, si no te gusta, me decís, ok, no me gusta. Sí, es que pero siempre va a pasar, o sea, pero hay que seguir. Exacto. Yo tengo una experiencia con mis papás y mi hermano. Bueno, mi hermano ya tenemos un gap de casi 15 años. Entonces él desde pequeñito lo agarré y ahora a sus 22 ya, o 21, no sé cuántos tiene ese bueno, ya el mae tiene chip de la gastronomía muy, muy metido. Pero mis papás sí también, yo tengo que 16, 17 años en esto y al principio era como, y ahora mis papás viajan y buquean restaurantes antes que cualquier cosa, o viajan por ir a conocer un restaurante, ¿verdad? Sí. Tienen ya esa cultura, pero 15 años después, ¿verdad? Sí, cuesta. Poco a poco, cuesta, sí se puede. Sí. Sí, pero digo yo, aprovechar los estudiantes o la gente y eso, que si se sabe un poquito, irlo ahí como pasando, Sí, ¿no? porque para el cambio se necesita actuar. Entonces, por más pequeño que vaya siendo el grupo al que uno le va educando, informando, ahí va pasando la bola, va creciendo, entonces... Sí, ustedes van a ver que de aquí a 15 años van a tener una historia parecida a la mía, ¿verdad? Empecé con mis papás, mi hermano, ya mis tías, ¿verdad? Mis primos, ya todos como que siempre ya tienen como ese chip, ¿verdad? O van a un restaurante o si van a viajar, lo primero que hacen, o entre las primeras cosas que hacen es
Rigo, ¿a dónde puedo ir a tal lado? ¿Qué restaurante me recomienda? ¿Verdad? Porque siempre ya tienen ese chip de puño, voy a ir a tratar de probar la comida, ¿verdad? O la gastronomía del país donde sea que vaya. Entonces, es parte del trabajo. Y también, porque no todo en la vida es perfecto, es muy recomendable que la gente investigue un poco. Y creo que es importante que la gente sepa que hay gente en el medio, en el gremio, que va a ser muy claro, vende humo, ¿verdad? Y es importante que la gente, la población en general, no se quede con la opción o lo primero que le dices cualquier persona, ¿verdad? Y no solo nosotros, en cocina, puede ser un médico o en cualquier otra profesión, porque pasa, o sea, que hay demasiada gente que hace cosas, también no tiene la experiencia, pero lo vende bien. Y sí, claro, entonces, todo eso pues, engaña un poco a la gente y la confunde y no permite que se le dé la oportunidad a alguien que sí se ha esforzado mucho y lo primero que hacen es ir a criticar, es que está muy caro el restaurante, ¿verdad? Entonces, pero no saben que esa persona tiene mucho trabajo versus la otra persona que está vendiendo humo, de lo único que hace, y no tengo nada en contra de los food service, son súper útiles y necesarios y no pueden faltar en el mundo nuestro, pero lo único que hace es detrás de una compu para hacer pedidos y listo, ¿verdad? Sí. Entonces, y después sale ahí hablando de que sostenibles y que kilómetro cero y todos esos chorros, ¿verdad? Y de ahí, no, ¿verdad? Sí, total. Brutal. Y bueno, no, creo que ya sí vamos terminando, ¿no? Entonces, agradecerte, Rigo, por traernos a la U. Sí, ¿no? Porque bueno, es que mencionamos en el primer episodio que nosotras no somos de Heredia, de la Gama, entonces viajamos y hoy viajamos para poder grabar. De hecho, es un esfuerzo que se valora mucho sí. Y pues le guardo mucho cariño a ustedes, a los colegas. Total, bueno. Y ojalá sigan sus metas y sus proyectos, salgan adelante. Este proyecto es chivísimo. Ojalá que tenga el impacto y la apertura que se merece. Y sueñen mucho. Gracias, sí. No, muchas gracias, más bien. Y espero poderte tener otra vez. Sí, que se vaya dando. Sí, de fijo. Tenemos